Entonces, el siguiente método de clasificación con el que vamos a trabajar es el que se conoce como Linear Discriminant Analysis, ¿no? O análisis de discriminante lineal. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es que se va a modelar la distribución de los predictores, que serían los X, para cada clase K por separado. Y lo vamos a escribir como la probabilidad. Aquí falta una barrita, ¿sí? Pero aquí se daría como la probabilidad de que si se observa el valor X pertenezca a la clase K. ¿Está viendo? ¿Sí? Entonces, dense cuenta que aquí estamos hablando de clases, o sea que pueden ser más de una clase, puede ser 3 clases, ¿no? 4 clases. Y vamos a hacer distribuciones para cada uno de los X. Para poder evaluar esta probabilidad, vamos a usar el teorema de Bayes. Esto lo que nos va a permitir es darle vuelta a la probabilidad. Es decir, en lugar de calcular la probabilidad de que dado X obtengamos la clase K, nos vamos a calcular la probabilidad de que si es de la clase K, contenga X. ¿Ya? Y eso es muy fácil de calcular a partir de nuestra data, ¿sí? Entonces esa dada de vuelta de la probabilidad condicional nos va a permitir calcular, ¿no? También vamos a suponer que las distribuciones para esta probabilidad vienen dadas por una distribución normal que tiene media mu sub k y que tiene la misma desviación estándar para todas las clases. Por eso es de que le vamos a llamar sigma, ¿no? Y la función, y en lugar de escribir todo esto, la notación que vamos a usar es que f sub k de x va a estar normalmente distribuido. ¿Por qué usar este método o en qué casos nos conviene usar este método al de regresión logística? Entonces, primero, cuando las clases están bien separadas, o sea, las vemos que se ve una clara separación entre las clases, la regresión logística no es estable, no logra hacerla determinar ese valor. Y eso es porque si las clases están muy separadas, la función esa a la que le estamos pegando se abre un montón, entonces no es estable. En el caso ese, las LDA son mucho mejores, ¿no? También, cuando tenemos poca data, y siempre que nuestros predictores estén normalmente distribuidos, vamos a preferir tener un modelo donde estemos usando una LDA, ¿no? Y después es popular para predecir cuando hay más de una clase. Casi siempre que se quiere hacer una clasificación con más de una clase, ¿verdad? O sea, que no sea así, ¿no? Paramos trabajando con este tipo de algo, con este tipo, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a armar ahorita es la fundamentación teórica de este modelo. Necesitamos fundamentarlo teóricamente para entender qué es lo que nos devuelve R, ¿sí? Porque nos va a devolver un montón de cosas que si no pasamos por esto no tiene sentido, ¿sí? Entonces, en el caso, voy a acercar. Recordando Bayes, nosotros sabemos de que Bayes, que es la probabilidad que queremos calcular, que es, dado la observación de este valor, ¿cuál es la probabilidad de que pertenezca a la clase K? Entonces, en Bayes giramos la condicional y nos quedaría la probabilidad de que pertenezca a la clase, de que dado que pertenece a la clase K, ¿cuál es la probabilidad de X? ¿Sí? Por la probabilidad de la clase, todo eso dividido la probabilidad del valor de X. Esta parte que está acá se conoce como el prior o el valor a priori
del teorema de Bayes, ¿no? Y esto que está acá, nosotros ya sabemos que está normalmente distribuido. Entonces, la forma en que vamos a escribir el teorema de Bayes es la función f sub k de x, que nos está diciendo es la densidad para x en la clase K. Después, pi sub k, que nos va a decir cuál es la probabilidad de la clase. Y después la probabilidad de x, tenemos que usar el teorema de la probabilidad total, que es justamente pi sub, aquí sería desde L igual a 1 hasta el número de clases que tengamos. Esa K mayúscula representa el número de clases. Pi es la probabilidad de la clase y f sub Lx es la distribución normal para esa variable en la clase L. ¿Sí? Entonces ahí tenemos ya armado el teorema de Bayes. Es que recordate que en Bayes, este que está acá pasa a ser el tamaño del espacio muestral, pero es la probabilidad de X. Pero X está metido dentro de todas las clases. Entonces tienes que agarrar la intersección de todo eso. Como son independientes, entonces aparece esa suma. Pero esto que está aquí es justamente la definición que se da en la estadística del teorema de Bayes, ¿verdad? Que la podemos escribir. Vamos a... escribámoslo aquí, solo para recordarlo. Y sin tener ese relajo de la notación, ¿no? El teorema de Bayes nos decía, la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de B dado A por la probabilidad de B, todo eso partido la suma, ¿verdad? Y aquí esto debería de ir con, ¿qué sería? Con un sub i, uno de estos, ¿verdad? Que sería la probabilidad de este sub i. Entonces este sería i variando de 1 hasta el número de particiones en lo que esté hecho el espacio, de la probabilidad de b, si quieren pongámosle j, j por la probabilidad de b sub j dado a. ¿Sí? ¿Es claro eso? Se van recordando ya del teorema. ¿Sí? Pero esto realmente se escribe como la probabilidad de b dado a por la probabilidad de A partido la probabilidad de B, ¿no? Que es el que está acá, o de la probabilidad de B sub I, ¿no? Aquí lo escribí re mal, perdón. Es que aquí va B y aquí va A. Y si este es el B sub I y A. Si lo vemos como un árbol, ¿se recuerdan de la definición por árbol? ¿No? Esto es la probabilidad de estar enfermo y de no estar enfermo. Un ejemplo clásico, ¿sí? De que el test salga positivo, de que el test salga negativo, de que el test salga positivo, de que el test salga negativo. Y esta es toda la población. Aquí está partido el espacio muestral en dos. Aquí está partido en J pedazos. Estos podrían ser clases, ¿verdad? La clase de estar enfermo, la clase de no estar enfermo, ¿ya? Entonces, si yo quiero la probabilidad de que yo observo que el test es positivo, ¿cuál es la probabilidad de que yo esté enfermo? Eso va a ser igual por probabilidad condicional a la probabilidad de enfermo, intersección positivo, partido la probabilidad de positivo, ¿sí? Pero para encontrar la probabilidad de la intersección, eso es igual a la probabilidad de positivo enfermo, ¿no? Si yo estoy enfermo, la probabilidad de que sea positivo, esa la voy a tener acá, ¿sí? Por la probabilidad de enfermo. Partido de la probabilidad de que sea positivo. Pero que sea positivo tengo esta rama y esta rama, ¿cierto? Entonces me quedaría la probabilidad de positivo y de que esté enfermo por la probabilidad de enfermo más la probabilidad de positivo
de que no esté enfermo, voy a quitar esto, por la probabilidad de que no esté enfermo. Me faltó aquí poner esto. ¿Ya? Esto es el teorema de la probabilidad total. Si yo tengo más posibilidades aquí, entonces tengo 3 sumas. Por ejemplo, si tengo 3 sumas. 4 sumas. Pero siempre arriba va lo que a mí me interesa. Entonces, la idea de lo que estamos hablando ahorita es, si yo tengo K sub 1, K sub 2, K sub 3, K sub 4, hasta K sub K mayúscula clases, ¿verdad? A las que yo puedo pertenecer, ¿sí? Entonces yo tengo que tener aquí la probabilidad, por ejemplo, de que si vengo de la clase X1, yo haya observado el valor X1, ¿no? Si eso es lo que me interesa, entonces yo ya pongo aquí la probabilidad de que si yo estoy observando X, de que pertenezca a la clase K sub 1, es igual a la probabilidad de X dado que viene de la clase K sub 1 por la probabilidad de la clase K sub 1, todo eso dividido la suma de L variando de 1 hasta K mayúscula de la probabilidad de X dado la clase K sub 1 por la probabilidad de, aquí sería K sub L, ¿verdad? K sub L. ¿Sí me voy a entender ahí? Eso es lo que está escrito ahí. Entonces, esa función f sub k de x, que es la distribución o la densidad de nuestro predictor, vamos a suponer de que está normalmente distribuido con la media mu sub k y con la desviación estándar sigma, ¿no? En este caso yo estoy poniendo sigma como que fuera la sigma de la clase, ¿no? Pero después la vamos a igualar. Entonces, nosotros sabemos que la distribución normal, su función es de la forma 1 partido la raíz de 2pi por la desviación estándar por e elevado a la menos 1 medio de x menos mu partido sigma elevado al cuadrado. Ese dicho raro que está ahí. Eso es la densidad de la distribución normal. Entonces, lo único que vamos a hacer nosotros ahorita es asumir que la desviación estándar es la misma y vamos a sustituir en esta expresión que está aquí arriba. ¿Ya? Y lo vamos a hacer. Entonces, hagámoslo ahorita, ¿sí?